¿Les parece si comenzamos hablando de ese tema? Muy buen Oiga, tema. el alza de los combustibles hoy están previstas en 7 ciudades del país, de las más importantes y de las más grandes, marchas para protestar por el constante incremento de los combustibles, especialmente de la gasolina por parte del gobierno nacional. Juana, yo le oí a usted decir hace poco que usted está de acuerdo con ese incremento. Estoy de acuerdo con el ministro de Hacienda. ¿Está de acuerdo con el ministro de Hacienda? Sí. O sea, ¿está de acuerdo con el incremento? Ricardo Bonilla dice que si seguimos pagando el déficit de la gasolina como se ha venido haciendo en los gobiernos anteriores, pues no vamos a tener suficiente presupuesto, sino que el presupuesto general de la nación es quien cubre este déficit, entonces no vamos a poder invertir en todos los programas sociales que tienen además dos poblaciones muy importantes, que es primera infancia y tercera edad, aparte de educación y salud. Entonces este es un tema fundamental, pero también estoy de acuerdo con el ministro de Transporte, William Camargo, ¿no? Porque es una cosa muy distinta tener su carro, su taxi, por ejemplo, como herramienta de trabajo, y una cosa también distinta, ser el dueño de una flota de taxis, porque quien asume el costo de la gasolina es el trabajador. Sí, entonces esto iría en contra también de los trabajadores que se dedican a este tipo de costo oficios. de galón de gasolina, 15.000 pesos, ¿no? Le echo un recordero y por si Entonces, acaso, ¿no? los dos tienen razón por un lado y por el otro. Julio, usted está haciendo una cara que no está ni 5 de acuerdo con lo que está diciendo Juana. Pues yo creo, Juan Eduardo, que esto hay que ponerle un contexto, ¿no? Este es el contexto de la economía. Estamos en esencialmente llegando a una estanflación de la economía, o sea, una recesión posiblemente, si llegamos al próximo trimestre también con una caída de la actividad económica. Y con unos datos de inflación que siguen siendo muy malos, superiores al 10%, de los más altos de América Latina. Y lo digo porque es que ese es el contexto económico de las empresas de transporte, ¿no? Entonces es muy fácil decir como, oiga, hay que subirle el precio de la gasolina y ya es lo responsable fiscalmente, pero por otro lado pues está el punto de vista de los transportadores, que no son solo taxistas, son empresas de carga, son empresas que se dedican al negocio del transporte en general y están pasando una situación bien difícil. Y el argumento del gobierno es el argumento fiscal, y ahí es donde uno no entiende, porque si ustedes ven lo que digamos, el último informe del marco fiscal de mediano plazo, nos damos cuenta que el gobierno está siendo irresponsable fiscalmente en agregado. Entonces, por un lado nos dicen la justificación es mejorar las cuentas fiscales, pero en agregado, incluyendo toda la operación del Estado, las cuentas fiscales se están deteriorando. Entonces, lo que parece ser es que estamos relocalizando subsidios de unos sectores, como el sector de los combustibles, a otros sectores. Y el galón va a terminar pasando los 16.000 pesos, va terminando este año 2023, Jorge. Estoy de acuerdo con Juana. Pero... No, sin peros. Okay. Lo responsable fiscal y ambientalmente es seguir equiparando el precio internacional de la gasolina con el precio interno, ¿sí? Y la focalización o la ubicación de subsidios, la Corte Constitucional ha dicho, tienen que ser orientados a la protección de las poblaciones más vulnerables, lo que ha dicho la Corte, sujetos de especial protección constitucional. Ni los dueños de taxis ni los taxistas cumplen con ese requisito. Por lo tanto, esa medida excepcional que se abriría, que anunció el gobierno contra los taxistas, no está justificada y además es muy peligrosa. Abre la puerta al mismo gremio porque van ahora por el precio del combustible, después van a ir por las plataformas, ¿sí? Entonces me parece muy mala medida la del gobierno, la de buscar una medida que es muy difícil de implementación. Es decir, ¿cómo se va a implementar eso? O sea, por el solo hecho de que llegue el taxi a parquear, a tanquear, les van a entregar una tarjeta especial. ¿Cómo se va a implementar esa medida? También tiene unos graves problemas de implementación. Entonces, lo responsable es seguir aumentando para cubrir el déficit de estabilización petrolera. Lo responsable, Juan Eduardo, es mantener las finanzas del Estado en agregado, no solo en el tema del combustible, en agregado sanas. Y eso es lo que no está haciendo el gobierno. Sí, solo que es un tema muy sensible el tema del incremento de la gasolina. Volverle a decir a Julio, no estamos en un escenario de estanflación. La inflación sigue reduciéndose y la proyección de crecimiento económico va a estar entre el 2 y 2.3. Eso es lejísimos de una estanflación. Lejos, cerca del 1 y posiblemente en terreno negativo, si siguen las cosas como estuvo el trimestre pasado. El segundo tema que nos reúne en esta mesa ancha hoy es el de la violencia política, que lo hemos visto y desde primera hora lo estamos diciendo aquí en Noticias RCN, la violencia que se ha quedado en el Valle del Cauca, que se ha quedado en el departamento del Huila, y en el Valle del Cauca, pues este fin de semana hubo una situación difícil en Jamundí, esta madrugada en Tuluá, Julio.
ha arreciado la violencia política, que normalmente es como un previo a una jornada electoral. Sí, pero paradójicamente, aunque arrecia, digamos, de frente a la opinión pública, pareciera que es lo contrario. Lo que pasaba antes es que había unos intereses políticos, recuerdan ustedes todo el tema de redes sociales, en donde cada vez que había un asesinato por motivos políticos o relacionado con política, había numerales, el numeral "nos están matando". Era muy importante visibilizar esos casos y era valioso. Lo increíble, lo insólito, es que de un momento a otro parece que eso pasó a segundo plano, aunque en los datos sigue arreciando, como usted dice, esa violencia política. Y se pregunta uno por qué. Porque actores, influencers, en fin, ponían en primera plana de la agenda en las redes sociales, por ejemplo, ese tema, y ahora no. La razón parece ser obvia, porque antes era rentable políticamente para un proyecto y ya no lo es. Jorge, lo que hemos visto también es que no solamente arrecia en época preelectoral, sino que se han diversificado los grupos violentos. De acuerdo, eso es más o menos... Yo no sé cuántos hay, pero eso en todo caso estamos... Si uno hace, digamos, trazabilidad de los datos, generalmente, sobre todo en elecciones regionales, hay un aumento de la violencia que podríamos denominar política. Pero no de este tipo que estamos viendo. Eso también, digamos, es un concepto ambiguo para mirar. Pero digamos que esa violencia asociada, ¿qué es lo que hay en Colombia en este momento? Voy a usar una expresión metafórica. Hay como una suerte de balcanización del conflicto armado interno. Lo advirtió el Comité Internacional de Cruz Roja en un informe en el año 2021. Digo, ya Colombia no tiene un solo conflicto armado, que era quizás el de las FARC. No, hay muchísimos conflictos armados con pequeños grupos. Entonces, el control, esa balcanización de esos grupos en regiones, todos con agendas políticas distintas, con fortalezas militares diferentes, queda muy difícil controlarlo. Entonces, yo creo que para la coyuntura de hoy, lo que explica quizás ese aumento tiene que ver es que hay en muchas regiones donde hay muchos grupos ilegales y el Estado quizás no tiene la capacidad de respuesta para eso. Pero quiero señalar algo que es paradójico, y es decir, en la estrategia de paz total eso debería estar más o menos desarticulado y no ha sido posible. Juana, violencia contra los hombres, contra las mujeres, candidatos o candidatas, no importa, es una violencia aterradora la que estamos sufriendo ahora. Es un tema gravísimo porque se ha vuelto ya parte del paisaje nacional, ¿no? Y no es de hace un año, ¿no? Es de los últimos 5 años, desde que se dejó por parte también la implementación de los acuerdos de paz, aumentó la violencia y los asesinatos contra los firmantes de los acuerdos de paz. Ahora candidaturas en pequeñas ciudades y todo están siendo víctimas de homicidios, sus parejas, atentados a las familias, y esto es pues gravísimo para la democracia. Un país en democracia no debería haber ni debería ser un paisaje constante la violencia política durante elecciones, antes de elecciones o después de elecciones. En ningún momento es justificable. Exactamente, sí señora. Juana, muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 59 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos en segundos. Esta es La Mesa Ancha y estamos en directo. Vamos al tercer tema de La Mesa Ancha. Señores, tema importante hoy, Día Internacional de los Desaparecidos. Jorge, es un día que no solamente recordamos en Colombia, sino en varios países del mundo, ¿no? De acuerdo, Juan Eduardo. Destacar que esa es una de las grandes tragedias del conflicto armado colombiano, el tema de los desaparecidos. La última cifra de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es que en el marco del conflicto armado habrían desaparecido 102.000 personas. Y entonces uno se pregunta, la desaparición es una práctica que se inició en las dictaduras del Cono Sur en los años 70. Lo sorprendente es que en una democracia como la colombiana también haya habido 102 personas desaparecidas. Sí, 102.000 desaparecidos. 102.000 personas igualmente 102.000 familias, Juana, buscando a sus seres queridos. Es un día, repetimos, internacional, no solamente se concentra en Colombia. Es un tema durísimo, porque son familias duro, que llevan muchísimos años buscando a sus familiares, tratando de saber qué pasó con sus familiares, que no han podido hacer un duelo porque nunca han sabido la verdad. Y esto también es fundamental para la construcción de memoria histórica de un país. ¿Qué ha pasado con las víctimas del conflicto armado que no hemos podido enterrar y que las familias no han podido enterrar y no han podido hacer sus duelos como se debe, ¿no? Y aquí es por eso que es fundamental dentro de las discusiones que se están dando de la paz total, que hable Mancuso, que hablen las disidencias de las FARC, que hable el ELN y que sepamos dónde están las víctimas y dónde están enterradas y qué pasó con ellas. Veíamos ahora como una mamá, decía en una nota que estamos mostrando ahora, llevo 21 años buscando a mi hijo, 21 años.
Julio, dentro de estos desaparecidos también, y lo decía ahora también Jorge, hay miembros de las fuerzas militares en Colombia, bueno, y en otros países, especialmente de América Latina. También, y me parece que es importante resaltarlo porque no puede haber dolor de primera clase y dolor de segunda clase. Todas las familias víctimas de estas atrocidades, pues digamos, son dignas de reconocimiento y no puede haber una revictimización que parece haber cuando se invisibilizan ciertos tipos de víctimas, a veces por motivos políticos o ideológicos. Entonces están 600 familias Desaparecidos. de militares que de pronto iban pasando iban en una carretera, iban de civil o iban uniformados, lo que sea, y caían en una pesca milagrosa de un grupo guerrillero, por ejemplo, y los desaparecían totalmente como, digamos, sin dejar rastro, como un medio de atemorizar a sus compañeros en la milicia. Entonces, esos casos de desaparición, que son 600 según las cifras oficiales a lo largo de las últimas décadas, pues también tienen que estar presentes en estos momentos en los que se recuerdan esos casos tan dolorosos que hemos vivido en Colombia. Jorge, Una sí, cosa señor. buena, en el actual Plan Nacional de Desarrollo se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Ojalá se reglamente, se implemente y se le ponga los recursos necesarios. Sí, ¿me iba a decir algo, Juana? No. Es que realmente es un tema, lo decíamos ahora, doloroso, independientemente de lo que signifique una persona desaparecida. La incertidumbre para la familia de no saber dónde está su familiar. Uno se pone a pensar, hombre, uno buscando a un familiar, a un hijo, a un hermano, 20, 21 años. Es Muy doloroso. Es írsele la vida a uno prácticamente en eso. Los resultados, ¿qué información tienen ustedes a propósito de resultados de aparición de desaparecidos? ¿Qué tanto...? Pues la unidad de búsqueda de desaparecidos, la doctora Monzón, que fue la que estuvo hasta hace un tiempo, que en el funcionamiento de la unidad encontraron cerca de 170 casos de restos, digamos, de personas que eso en comparación con 102, pues en términos porcentajes es muy poco. Y uno se pone a pensar si esto vendría a ser una especie de punto de partida para la reparación. Sí, totalmente. Es parte de la reparación para las familias y también, como lo repetí ahorita, de reparación colectiva. En un país que ha vivido en conflicto durante muchísimos tiempos y de poder ir sanándonos también colectivamente como país, reconocer a nuestras víctimas, reconocer a nuestros muertos y a sus familias. Terminamos con Julio. No, pues lo lamentable y además muy lamentable que hilando esto con el tema anterior de violencia política es que este tipo de crímenes se hayan usado históricamente como un instrumento de avance en política, ¿no? Para llegar al poder o para atentar contra grupos políticos que están del otro lado. Es realmente lamentable que eso históricamente en Colombia se haya de alguna manera normalizado, ¿no? Sí. En una democracia. Y es un tema totalmente doloroso. Uno se pone a pensar lo que puede sufrir una familia en una situación de estas. Señores, gracias muchachos, muy amables. Hasta mañana.